noches, Javerín. Un segundo. Ok, Javerín. Recursos Talmud. Ok, shalom a todos. Solo 18. Bueno. Aquí el picante de esta sesión va a estar al comienzo. Entonces, se lo pierden los que se lo pierden. Ok. Buenas noches, Javerín. Bienvenidos a nuestra clase de Talmud con nuestro segundo cañonazo talmúdico que corresponde a el tercer folio de Masejet Berajot, A y B, sobre el tema de rezando en las ruinas. Rezando en las ruinas. Entonces, esta es una sugía más que todo de naturaleza midrashica, hagádica, muy interesante, aunque la parte final tiene una muy interesante composición halágica, lógica, muy bonita que vamos a ver. Y hoy vamos a hacer un poquito de trabajo con manuscritos, como les prometí. Entonces, esta es la página tal cual aparece en el Talmud de Vilna, simplemente pues para que la tengan y le pierdan un poco el miedo a ver una página de Talmud, aunque como ya les dije, pues yo sí prefiero mi sistema donde yo puedo dividir los argumentos para que las cosas sean totalmente claras. Ok. Comenzamos entonces con nuestro material. Amar Rabbi Yitzhak bar Shmuel, Mishmei de Rab. Dijo Rabbi Yitzhak, el hijo de Shmuel, en nombre de Rab. Esta gente son Tanaim o Amoraim. ¿Por qué Javed? ¿O por qué Carlos? ¿Por qué son Tanaim? ¿De dónde sacas eso? No. A los Tanaim de Eretz Israel, de Babilonia se les llama Rab. Rab. A los Tanaim y a los Amoraim de Eretz Israel se les llama Rabbi. ¿Ok? Vamos a nuestra página de recursos talmúdicos, porque esto es bien importante tenerlo muy clarito. ¿Ok? Todos los Tanaim se les llama o Rabbi fulano fulano o simplemente por el nombre, ¿cierto? Hillel, Shammai. Prácticamente todos a partir de Rabban Yohanan ben Zakkai llevan el nombre de Rabbi. En la época de los Amoraim, es decir, en la época talmúdica, los Amoraim de Eretz Israel llevan el nombre de Rabbi. Los Amoraim de Babilonia llevan el nombre de Rab. ¿Ok? Y aquí, como dijo Edward, tenemos una buena pista, y es que mencionamos a Rab.
Rab es el primer Amorab babilonio. ¿Ok? Entonces dijo Rab Yitzhak, el hijo de Shmuel, Mishmei en hebreo sería Bishmo, el nombre de Rab. Que esta es una tradición que pasa Rab Yitzhak bar Shmuel en nombre de Rab. Es decir, de Abarija, que ya habíamos dicho, se le conoce como simplemente como Rab, que fue un muchacho babilonio que fue a estudiar a Eretz Israel en la yeshiva de Rabbi Yehuda Hanasí, y luego trae la Mishnah a Babilonia y comienza con él la tradición de las yeshivot babilonias, en el caso de Rab, la yeshiva de Sura, que se va a mantener hasta finales del siglo XI. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir Rab? Nos dice, Shelosh Mishmarot Have Halayla. La noche está dividida en 3 guardias. ¿Por qué creen que estamos hablando de esto? Porque aquí todavía estamos comentando sobre esa primera Mishnah de Berajot, donde se dice que el Shema comienza con la opinión de Rabbi Eliezer, dice que el Shema se puede recitar durante la primera guardia. ¿Ok? Entonces aquí nos hablan de las 3 guardias. ¿Qué eran estas guardias? Estas guardias eran grupos de Kohanim, Leviim, y si mal no estoy también personas de Israel que supervisaban la labor del templo, que estaban presentes en el templo como representantes de todos los Kohanim, todos los Levíim y del pueblo de Israel. Okay, eran relevos. Entonces el primer tercio de la noche, segundo tercio de la noche, tercer tercio de la noche. Ve'al mishmar u mishmar, cuando sobre cada guardia o guardia, Yoshev HaKadosh Baruch Hu Veshoeg Ka'ari. El santo bendito sea, se sienta y ruge como un león y dice, hoy, eso es lo que dice nuestro texto impreso, nuestro texto de Vilna hoy Levanim, desaventurados o malaventurados los hijos, Shebeabonoteihem, que por sus transgresiones, Hejerabti et beiti, destruí mi casa, Vesarafti ejeijalí, y quemé mi palacio, Vehiglitim levein umot aolam, y los exilié entre las naciones. ¿Ok? Entonces una pieza midrashica que nos dice, Rav nos dice que cada vez que hay un cambio de guardia, Dios ruge como un león y dice, malaventurados los hijos que por sus transgresiones destruí mi casa, quemé mi palacio y los exilié entre las naciones. Pregunta, ¿esto tiene sentido? Think, McFly, think, piensen. Este midrash muy bonito que acabo de leer, ¿tiene sentido? Ok, Nadab está está siguiendo la pista correcta. Javerim, ¿qué definimos como vigilia o como guardia? Las guardias son, tradicionalmente, ¿qué son?
Son grupos de Kohanim. No entiendo nada de lo que me están diciendo. Las guardias originalmente en el templo eran grupos de Kohanim y cada 4 horas había un relevo. ¿Ok? ¿Tiene sentido este midrash? Están más perdidos que el hijo de Limber. Si hay guardias en el templo, entonces Dios, ¿de qué está hablando? De que destruyó el templo. Por lo tanto, Mishmar aquí no puede significar guardia. Esto quiere decir que, a pesar de que ya no hay templo, ¿qué es lo que le pasa a las guardias entonces? ¿Qué es lo que les pasa a las guardias? Se vuelven simbólicas. No desaparecen. Rabbi Eliezer nos dice, yo puedo decir el Shema hasta el fin de la primera guardia. ¿Qué es lo que pasa? Se vuelven referentes y se vuelven simbólicas y se transfieren ¿a quién? ¿Quién está haciendo guardia? Ya no son los Kohanim y ya no son los Levín. ¿Quién está haciendo guardia? Aquí en el Midrash, ¿quién está haciendo guardia? ¿El pueblo? ¿Cómo está haciendo guardia el pueblo? ¿El pueblo en dónde? ¿Quién es el que ruge como un león a cada guardia? ¿Quién es el que se queda despierto toda la noche? Hashem, Azoy. Muy bien, ok. Entonces ya comenzamos a desmenuzar este Midrash. Entonces, las guardias que eran cuestiones físicas del templo, ¿cierto? Eran relevos físicos de gente que venía a trabajar al templo y después de 4 horas se iban a sus casas y volvía otra gente. En la época post-destrucción del templo se vuelven referentes simbólicos y ya en vez de estar el pueblo guardando a Dios, ¿cierto? Mishmar viene de guardia, de Shomer, es Dios el que guarda el pueblo. Miren lo que pasó. Se invierten los papeles. ¿Ok? ¿Listos? Porque lo que se viene es candela. Ok, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Cuál es el punto? El punto porque no es siquiera lo que dice Dios, es lo que ruge Dios. Dios ruge como un león y dice, Oy lebanim shebeabodoteihem herafti et beiti besarafti et jejali vehigbitim lebeinu motauna. Malaventurados los hijos que por sus transgresiones destruí mi casa, quemé mi templo y los exilié en el santuario. Ok. ¿Cuál es el punto? Que Dios se preocupa por Israel. Ok. Muy lindo. Pero es un midrash más bien tarde, ¿cierto? O sea, no tiene mucho picante. Bueno, sí, Dios se lamenta por nosotros. Pobrecitos de mis hijos, pues sí. Cuando uno la embarra, cuando uno comete una transgresión, pues lo castigan. Y Dios, pues, quiere castigar, pero no quiere castigar, pero castiga. ¿Se acuerdan lo que les dije? Edward, ¿ya leíste la introducción? ¿Ya escuchaste la introducción al Midrash? Absolutamente necesario para la próxima clase, Javerín. Todas las personas que no hayan leído la introducción al Midrash tienen que de alguna manera oír esas 5 clases, porque si no vamos a entrar en un montón de conversaciones que nos van a hacer perder mucho tiempo. Ahí están en la página de Coltub Sefarad, vayan, descarguen las clases. Ok, ¿se acuerdan lo que les dije yo sobre el Talmud de Vilna?
¿Qué pasa con el Talmud de Vilna? ¿Por qué trae a colación este Midrash? Porque estamos hablando de que hay 3 Mishmarot, entonces tenemos un Midrash sobre 3 Mishmarot, aquí está, aquí lo tenemos. Tiene muchos errores, exacto. No solo censura cristiana, Ivette, también autocensura judía. Y muchos errores de escriba. Entonces vamos a ver qué es lo que dicen los manuscritos sobre qué es lo que está diciendo Dios. Comenzamos con el manuscrito Firenze, el manuscrito florentino de Italia. Yo sé que es difícil para las personas que no están acostumbradas a leer manuscritos, pero quiero que me digan qué es lo que dice aquí. Se los pongo un poquito más grande. De acuerdo al manuscrito florentino, que dice, en nuestra versión impresa dice, hoy Lebanín, malaventurados mis hijos. ¿Qué dice? Hoy li, que significa que malaventurado yo. ¡Boom! Tremenda herejía. Fantástico. Sigamos. Porque puede ser que en Florencia tuvieran un manuscrito defectuoso. Vamos a ver qué nos dice el manuscrito de París. Todos estos son manuscritos del siglo XI, siglo XII, son los manuscritos más viejos que tenemos sobre el Talmud. Todo esto, de nuevo, está en la base de datos de la Universidad Hebrea, en la base de datos del Talmud, que todo el mundo puede visitar. Ok, ¿qué nos dice el manuscrito de parisino? Dice, hoy sheheherafti, es decir, malaventurado, mala cosa, pero de nuevo, el sentido es hoy li, malaventurado yo que destruí mi casa, quemé mi santuario y exilié a mis hijos entre las naciones. Y vamos a Múnich. Vamos a Múnich. Múnich es el único manuscrito es el único manuscrito completo que tenemos del Talmud, con todos los tratados en una misma mano. Es un poco difícil de leer, es una mano ashkenazí, pero mírenlo. ¿Qué dice Múnich? Oily. Todos los manuscritos dicen una cosa muy diferente. Todos los manuscritos dicen que 3 veces al día, al cambiarse, cuando se cambiaría la guardia en el templo, ¿ok? Dios, con nostalgia tal vez, dice, ¿qué he hecho yo, malaventurado de mí, que destruí mi casa y quemé mi santuario y exilié a mis hijos entre las naciones? ¿Qué puede haber pasado ahí, Ivette? La versión que tenemos en nuestro Talmud, o sea, en la versión impresa, es decir, hoy Lebanim, es tremendamente parve. ¿Y de quién es la culpa? En nuestra versión impresa, ¿de quién es la culpa?
No, nuestra. En la versión, en la versión de los manuscritos, en la versión de los manuscritos es un poco más, picante la cosa. Dios se arrepiente de haber destruido el templo. ¿Ok? Esto, o sea, nuestra versión escrita es Teodicea barata. Es Teodicea barata. Bueno, sí, nosotros pecamos, el templo fue destruido. Tough luck, pobrecitos. Pobrecitos porque ya no hay templo. Este otro midrash es muchísimo más problemático. Y la verdad genera más preguntas de las que responde. Porque si Dios se arrepiente de haber destruido el templo, pues ¿por qué no lo reconstruye? La forma en que yo lo leo, es, de cierto modo, recordemos a Berín que los midrashim no son historia. Los midrashim son homilías, son sermones personales de cada rabino. Por eso es que es tan importante que los Javerim que nos han puesto al día vayan y escuchen la clase de introducción al Midrash. Pero yo creo que lo que hace este Midrash es lo que va a decir después en los Hasidim. Y es que Dios también sufre el exilio. O sea que el exilio duele para nosotros. A nosotros nos duele el exilio. Y sí, el exilio lo causamos nosotros. El exilio lo causamos nosotros. Pero Dios también sufre. Ahora, este es un Dios tremendamente empático que los filósofos y el Rambam ciertamente o sea, para el Rambam yo creo que le va mejor con la versión censurada, editada. Pero sabemos que en el Talmud, en la literatura rabínica, no estaba limitada por estas ideas filosóficas de Dios. No estaba limitada por estas ideas filosóficas de Dios, y los rabinos se atreven a decir que Dios tal vez sufre. Y esa es una idea muy poderosa. Es una idea teológicamente muy complicada, pero es una idea muy poderosa como consuelo para un pueblo exiliado. ¿Ok? Entonces, el punto de esto, Javerín, fue para que la próxima vez que les digan que el Vilna Shas es sagrado y fue dado en el Sinaí, si ustedes quieren saber exactamente lo más cercano a qué era lo que dice el Talmud, les va a tocar hacer este ejercicio crítico de buscar en los manuscritos y de buscar, de cierto modo, cuál es la lectura original. Y en eso hay un principio latino que se llama lectio difficilio, que en latín significa la lectura más difícil suele ser la correcta. O suele ser la lectura original. Los textos, cuando son editados, cuando son corregidos, cuando son censurados, por lo general, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Es tratar de hacerlos más fluidos, es tratar de hacerlos más planitos, es tratar de eliminar contradicciones, de eliminar cosas difíciles. Por lo tanto, lectio difficilio, la lectura más difícil tiende a ser la lectura original. Hoy li she heherafti et beiti, ושרפתי את חייכלי, והגליתי את בניי בין אומות העולם. Dios lamentándose 3 veces cada noche, rugiendo como un león. O sea, esto no es solamente Dios dictándole a su amanuense, ay, sí, qué pereza, ay, por eso. No, Dios gritando, es un Dios muy, o sea, patético, no en el sentido, en el sentido de patos, es un Dios lleno de patos, de dolor. Es un Dios al cual el exilio le duele. Es una idea midrashicamente muy poderosa, teológicamente es una pesadilla. Ciertamente, dados que los 3 manuscritos
completos de Masejet Berajot que tenemos concuerdan, posiblemente es la lectura original. Eduardo, estos son los únicos 3 manuscritos completos que tenemos de Masejet Berajot antes de un cierto tiempo. O sea, estos son ciertamente los 3 más antiguos y los únicos 3 que están completos. Hay por ejemplo, en la Genizá del Cairo hay un montón de fragmentos chiquitos del Talmud, pero ninguna copia entera del Talmud. ¿Qué tal esta manera de comenzar la clase? Mucho cuidado con lo que está impreso. Mucho cuidado con lo que está impreso. Hay que buscar lo que verdaderamente estaban diciendo nuestros sabios. Y hay mucha gente que ve esto con muy malos ojos. Pero, en mi opinión, si no estamos haciendo esto, estamos dejando que la censura cristiana y los escribas muy piadosos y muy bien intencionados modifiquen lo que verdaderamente para nosotros es la Torah Shebe'al Peh. Preguntas. No entiendo la pregunta, Genaro. No entiendo. Los manuscritos son siglo XI, siglo XII. Que son los manuscritos más antiguos que tenemos, al menos sobre Masejet Berajot. ¿Verdad? ¿Qué verdad? ¿Cuál verdad? No sé de qué estás hablando. Estos manuscritos los estudian muy pocas personas. Los estudian las academias, o sea, los departamentos académicos de Talmud. Los estudian un par de personas dentro del mundo tradicional, pero esta es una forma de estudiar Talmud que es bastante polémica en el mundo tradicional. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si descubrimos que la interpretación, digamos, de Joseph Caro, y Joseph Caro decide en el Shulchan Aruch que, no sé, que un pollo es kasher porque tal y tal cosa. ¿Ok? ¿Qué pasa si nosotros descubrimos a través de este ejercicio que el Talmud que tenía Joseph Caro estaba lleno de errores? Exacto. Entonces, como estas son comunidades que viven del cuento de que Moshe Rabbeinu se viste exactamente a mi rebe y que el judaísmo es estático y que la tradición de cierto modo es confiable, entonces esto es algo que en este mundo causa problema. Pero, ojo, aquí hay otro valor bien importante que es la honestidad. Y es indudable que nuestros talmudim están llenos de errores. Entonces, si podemos hacer un ejercicio de tratar de encontrar los errores, o sea, tratar de encontrar la mejor versión posible,
pues me parece que si no estamos haciendo este ejercicio, estamos mintiéndonos a nosotros mismos. ¿Ok? Dentro de ciertos círculos lo que se dice es, pero si Dios hubiera querido que esta versión del Talmud sobreviviera, entonces ¿por qué no acabó en Vilna? Lo cual es teodicea barata. ¿Ok? En mi opinión. Este método no se estudia en la yeshivot. Este método hoy en día es prácticamente patrimonio exclusivo de las facultades académicas de Talmud. Entre ellas hay facultades ortodoxas de Talmud, facultades Masortí de Talmud, incluso dentro del movimiento reformista se hace estudio de Talmud, y cada cual llega a sus propias conclusiones. En mi seminario, una parte de lo que me atrajo a mí al movimiento Masortí es que nosotros incluimos este tipo de estudio como es parte de nuestra labor religiosa. Es decir, utilizar todas las herramientas críticas, lingüísticas, de los manuscritos, del contexto, para entender qué es lo que verdaderamente estaba diciendo el Talmud y no simplemente lo que se ha recibido de la tradición, porque la tradición tiene errores. Eso lo sabemos. Es un deber religioso. Es un deber religioso. En el siglo XX al menos, el sitio donde yo fui ordenado, que es el Jewish Theological Seminary of America, junto con la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es otro sitio donde yo también he tenido el privilegio de estudiar, fueron los dos centros que produjeron más trabajos académicos de este estilo. ¿Ok? Esto también, de cierto modo, de acuerdo a la opinión del rabino José Faur, rabino sefardita sirio, muy importante, tal vez en mi opinión el rabino sefardita más importante vivo hoy, en cuestiones de filosofía y de aproximación. Esta era parte o sea, este estudio crítico de tratar de buscar el mejor manuscrito era parte de la forma andaluza de estudiar el Talmud. ¿Ok? Que es lo que él llama Surata Dishmateta. Y si nosotros vemos en las Teshuvot del Rambam o en la obra del Rift, en la obra del rabino Ibn Migash, de todo este círculo de la yeshiva de Lucena, de los rabinos andaluces, constantemente ellos están haciendo referencia, les hacen una pregunta, les llega una pregunta de algún lado, de Fez, de Marruecos, de Egipto, y dicen, rabino, ¿qué dice esto del Talmud? Y la respuesta es, no, su Talmud tiene errores. Mire, lo que nuestras copias del Talmud dicen, que son las copias más autorizadas que vienen directamente de Babilonia, que hemos mantenido aquí en la yeshiva, que tenemos mucho cuidado, lo que dice es esto, dada esta versión del Talmud, su inquietud se resuelve, chao pescado. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al rabino Faur, parte del ejercicio para estudiar el Talmud de la manera antigua, sefaradí, andaluza, es garantizar que yo tengo el manuscrito más, o sea, la versión más confiable. ¿Ok? Preguntas. Ok. Tania. Se nos enseña en una veraita. ¿Qué es una veraita?
Una veraita es material tanaítico, es decir, material del tiempo de la Mishnah, que no acaba en la Mishnah. Tania siempre significa varaita. Por eso es que todo este texto tan largo está en este font, en esta fuente, que en mi sistema significa que esto es material tanaítico. Y el lenguaje es hebreo, el lenguaje no es arameo. Amar Rabí Yosé. ¿Quién es Rabí Yosé? Vamos a nuestra tablita, un segundito. Identifiquemos quién está hablando. Rabí Yosé, discípulo de Rabí Akiva. Este es Rabí Yosé Ben Halafta. ¿Cierto? Coetáneo y compañero de Rabí Shimon Bar Yochai, Rabí Elazar Ben Yaakov, Rabí Yehuda Bar Ilai, Rabí Elazar Ben Shamoa y Rabí Meir. Los 5 grandes alumnos de Rabí Akiva que conservan la Torá de su maestro y acaban pasándosela, especialmente a través de Rabí Meir, a Rabí Yehuda Hanasí, que es quien compone la Mishnah. ¿Okay? Amar Rabí Yosei, dijo Rabí Yosei, Pa'am achat haiti mehalech baderech. Una vez iba caminando por el camino. Venichnasti la jurba achat mejurbot Yerushalayim lehitpalel. Y me metí a una ruina de las ruinas de Jerusalén para rezar. Una imagen simbólica muy profunda. ¿Cierto? Rabí Yosei vive más o menos 60 años después de la destrucción del templo. Medio siglo, Jerusalén ha estado completamente desolada, el templo destruido. Rabí Yosei está caminando, dice, uy, es hora de rezar minja, y se mete en una jurba, en una ruina a rezar. Va Eliyahu Zahor Latov. Llega Elías, profeta Elías, sea recordado para bien. Veshamarli al Hapeta, y me esperó en la puerta, afuera de la ruina. Vehimtinli, y me espera, H-Siamti tefilati, hasta que termino mi tefila. Ok, entonces el profeta Elías se aparece. Como ya hemos visto en la introducción a la halajá, el profeta Elías es utilizado en muchas anécdotas, en muchos midrashim, como un árbitro, ¿cierto? Un árbitro final de decisiones halájicas. Entonces, Rabí Yosé está rezando en la ruina, Eliyahu aparece y lo espera afuera, hasta que termine de rezar. Leaha shesiamti tefilati, amarli. Después de que terminé mi tefilá, me dijo, ténganse, amárrense los cinturones. Shalom aleja ribi. La paz sea contigo, mi maestro. ¡Chutzpah! ¡Chutzpah! Eliyahu Hanaví, un profeta de Israel, no solo eso, sino una persona que no está muerta, ¿cierto? Que tiene conexión directa con Dios. Y como le dice a Rabí Yossi, Rabí, mi maestro. Esta lo vamos a estudiar más tarde, no hoy, en algún punto llegaremos a este cañonazo, donde los rabinos explican por qué su posición es superior y más importante y preferible a la de los profetas. Esto simplemente es una pequeña ventanita sobre la psicología interna de los rabinos, de cómo se percibían ellos frente a los profetas. Gamártilo. Y yo le respondí, Shalom Aleja, Rabbi Umori. Le dije, la paz sea contigo, mi maestro, mi profesor y mi maestro, Rabbi Umori.
Amarli, me dice Eliyahu, vení, hijo mío, Neima nechnasta la jurbazo. ¿Por qué entraste a esta ruina? Amártilo, leitpalel, a rezar. Ve amarli, me contesta, hayale jale itpalel badere. Es preferible que hubiera rezado en el camino. Veamártilo, yo le contesté, Nitiare haiti shema yafsiku vi obrei derachim. Estaba preocupado que me fueran a interrumpir caminantes. Aquí también, o sea, aquí también hay un contexto histórico interesante. Javerim, después de que Jerusalén es destruida, ciertamente después de las persecuciones adriánicas del emperador Adriano, en el año 135, ¿le era permitido a los judíos estar en Jerusalén o no? No. Entonces, de cierto modo, Rabbi Yosé está diciendo una mentirilla, ¿cierto? O sea, no, está diciendo una verdad incompleta. Tengo miedo de que me interrumpan al Berei Derajim, las personas que van por el camino. Bueno, eso es cierto, pero que lo interrumpan, ¿de qué modo? Exacto, de que lo interrumpan de una manera hostil. ¡Ah, judío, está rezando aquí en Jerusalén! Ve a Marley, que es lo que responde Elías. En ese caso, debiste haberte quedado en el camino y haber rezado una tefilá abreviada. A los Javerim que vienen a la clase del Rambam se acordarán de la discusión sobre Javineinu, que es una forma especial abreviada de las 19 bendiciones diarias. Esto es lo que le está diciendo Eliyahu. O sea, si tenía tanto miedo, hágase aquí al lado del camino y rece rápido. En la halajá existen estas consideraciones. Hasta aquí la conversación. Esta es la primera parte de la sugía. Ok, entonces un diálogo entre Eliyahu Anabí y Rabbi Yosef. Y luego Rabbi Yosef hace la siguiente afirmación. En ese momento aprendí de Eliyahu Anabí tres cosas. Uno, la mati she'en nasin la curva. Aprendí que uno no debe entrar a una ruina. Dos, la mati she'mit palelim badere. Y aprendí que uno puede rezar en el camino. Tres, velamati shemitpalel baderech mitpalel tefila ketzar. Y aprendí que una persona que tiene que rezar en el camino debe rezar una tefila abreviada. Este es un resumen halágico. Este es la Gadá, el Midrash, o una anécdota. Este es el resumen halágico que se aprende de esa anécdota. Y acá va a venir el punto por el cual yo creo que esta Agadá es incluida en esta página particular del Talmud. Ve a Marley, continúa la conversación. Elías pregunta, vení, Makol Shamata Bahurbaza. ¿Qué voces, qué escuchaste? ¿Qué escuchaste en esta ruina? De amártilo, le contesté. Shamati bat kol, escuché la voz de una paloma.
No, escuché una voz divina, escuché la voz de Dios. Shemenahemet Kayona. Que llora como una tórtola. Ve Omeret y dice, hoy levanim shebeavonoteihem heherafti et beiti vesarafti et heichali vehiglitim leben haumot. ¿Cierto? Dice, de acuerdo a Rabbi Yosef, la voz dice justamente lo que nos había dicho Rab, es decir, hoy desventurosos los hijos que por sus transgresiones destruí mi casa y quemé mi palacio y los exilié entre las naciones. Esta es la razón por la cual esta Agada es citada aquí. Es exactamente el mismo texto del principio. Ahora, pregunta. Suponemos que el texto es diferente aquí. Aquí, por ejemplo, no he revisado los manuscritos. Entonces, vamos y revisemos los manuscritos. Ya les paso a la página. Babli. Revisemos un manuscrito al menos. Perajot. Tercera página. Aleph. Manuscrito Firenze. Mientras busco, Javerín, preguntas. Interesantemente, esta es la página y este párrafo ha sido completamente borrado y sobrescrito. Es muy difícil. Es muy difícil ver qué es lo que está, qué es lo que aparece. Voy a tratar de hacerlo grande. Oili, también. Entre la borrazón todavía se alcanza a ver Oili. Ok, entonces aquí ya nos está, o sea, aquí para mí es absolutamente claro que este Midrash es en la primera columna, en la columna de la izquierda. Esto es línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La décima línea desde abajo de la columna derecha son las primeras dos palabras. Entonces, de nuevo, aquí tenemos una pequeña corrección del texto impreso, donde un texto tremendamente lleno de patos divino
es sustituido por un texto un poco más parve, un poco más relajado sobre la naturaleza del exilio. ¿Ok? Pero si uno mantiene, si uno mantiene si uno mantiene la versión original, la respuesta de Elías es muchísimo más poderosa. Es un golpe por nocaut. Amarli, me responde Elías y me dice, Jayeja de Jai Rosheja, por tu vida y por la vida de tu cabeza, lo sha'a lo bilvado meretka. Esto no fue una cosa que Dios se lamenta una vez. Ela, bejolión vayom, shlosh pe'amim, todos los días, 3 veces, omeret kach. Dios dice esta lamentación, 3 veces al día Dios se lamenta, que es consistente con luego la afirmación de Rav Yitzhak Bar Shmuel en el nombre de Rav. Y continúa Elías, más tal para la herida, de los dobilvad, y no solo esto, que Dios se lamenta de haber destruido el templo 3 veces al día, Israel nichnasin levatei knesiot u levatei midrashot, sino que cuando el pueblo de Israel entra a las sinagogas y a las casas de estudio, veonim, y responden, Yehei Shmei Hagadol Mevorach HaKadosh Baruch Hu, y responden el Kadish, es decir, Yehesh Me Hagadol Mevorach, sea su nombre magno bendecido. Hakadosh Baruch Hu Menanea Rosho. El santo bendito sea, mueve su cabeza, siente con la cabeza y dice, Ashrei Hamelech Shemekalsin Oto Bebeitoka. Bendito sea el rey, o feliz es el rey, que es alabado en su casa de este modo. Malo le'av shehigla et banav. Pobre del padre que exilia a sus hijos. De hoy lahem levanim. Y pobres de los hijos que fueron exiliados de la mesa de su padre. Entonces, con la versión original de los manuscritos, este texto tiene más coherencia. Pero no tiene más coherencia, sino que es de nuevo un jab de izquierda y un jab de derecha. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Elías dice, 3 veces al día Dios se lamenta de haber destruido el templo. Pero, y ese es un gran pero cada vez que el pueblo de Israel entra a rezar y estudiar Torah, Dios asiente y dice, Ashrei Hamelech Shemechalsin Oto, bendito sea el rey que es bendecido en su casa. ¿Cuál es la casa de Dios? O sea, cuando Dios se lamenta, cuando está hablando de su casa, ¿de qué estamos hablando? Del templo. Aquí en esta versión alegre, bueno, es más bien agridulce, en este comentario agridulce de Dios, feliz es el rey que es alabado de este modo en su casa. ¿Cuál es la casa de Dios en este momento? La sinagoga. Transferencia total de el patos del Bet HaMikdash a la sinagoga. Aunque todavía existe una nostalgia, ¿cierto? Que es esa afirmación final de Dios que dice, pobre de los hijos que son exiliados, pero también pobre del padre.
¿Ok? No es una situación ideal, pero hay una cierta compensación. Hay una cierta compensación. Y Javerín, sin hacer mucha, sin hacer mucha simbología, sin hacer mucha simbología de lo que puede significar este midrash. Cuando ustedes les dicen, o sea, las conclusiones halágicas de este midrash, de este encuentro entre Rabbi Yosei y Elías el profeta. ¿Qué creen que está diciendo? Yossi, no reces en una, no reces en una ruina. O sea, eso tiene consecuencias. Ya vamos a ver que halágicamente es peligroso rezar en una ruina. O sea, uno no debe arriesgar la vida para rezar. ¿Saben? Pero a nivel simbólico, cuál es el significado que tiene esta sugía? Yo sí, te estás metiendo a Jerusalén, arriesgando tu vida para rezar, reza en el camino. Y si te toca rezar en el camino, sí, ok, no es lo mismo que rezar, reza una tefilá corta. A mí lo que, o sea, el mensaje profundo de este texto, que está diciendo, este texto es de cierto modo una afirmación de la diáspora. De que en vez de quedarnos nosotros llorando sobre las ruinas de Jerusalén, arriesgando nuestras vidas por las ruinas de Jerusalén, debemos seguir nuestro camino. Así sea de una manera más restringida. Que ese fue el mensaje, Javerín, de Rabbi Yohanan Ben Zakkai y del movimiento rabínico. Es de, bueno, no podemos seguir ofreciendo korbanot, ¿qué podemos hacer? Podemos rezar, podemos estudiar Torah. Ok, no es lo mismo que vivir en la época del templo, no es lo mismo que vivir en la época del templo, pero vamos a seguir en el camino y vamos a seguir con el judaísmo, así sea de una forma tzara, limitada, resumida. ¿Ok? Entonces, esta es la segunda parte de nuestra sugía. Entonces, la primera sugía era una afirmación de los amoraim sobre Dios gritando, sobre Dios rugiendo. Luego una larga veraitá de Rabbi Yosei sobre rezar en las ruinas. Y ahora viene un pequeño pilpul así lógico sobre las alajot de rezar en las ruinas. ¿Ok? Tanor Rabanán. Enseñaron nuestros rabinos. Este lenguaje significa, por lo general, tosefta. Una veraita o una tosefta. ¿Ok? En todo caso, material tanaítico. Mibnei shlosh devarim ein nichnasim la jurba. Por tres razones uno no debe entrar a una jurba, a una ruina. Mibnei hashad, por la sospecha. Aquí estamos hablando de sospecha sexual. Es decir, uno no debe entrar con una persona del otro género a un sitio ruinoso. ¿Por qué? Porque las parejas, pues cuando entran a una ruina, no es para tomar fotos. Bueno, a menos de que sea pues en Grecia, que son unas ruinas muy bonitas, pero en general. Midnei Hamapolet,
porque por una avalancha, no quiere que se le venga una pared encima. Umipnei hamazdikim, y por los chokis, los demonios. Aquí los rabinos estaban ciertamente, eran partícipes de la cultura de su tiempo y también de ciertas supersticiones. Hasta épocas muy recientes era muy extendida la creencia en creencia popular, ¿cierto? En demonios chocarreros, en duendes, y por lo tanto la gente recurría a amuletos y a la pitica roja y toda la parte del folclore judío. Ciertamente en la época talmúdica eso estaba vivito y coleando. Hoy pues sigue siendo parte del folclore popular. No es una parte del folclore judío que a mí personalmente me atraiga a nivel práctico, pero ciertamente es algo que algunos de nuestros rabinos tomaban muy en serio, a pesar pues de que científicamente esto no tiene base. Entonces aquí vamos a ver Mibnei Hashab, por causa de la sospecha, y aquí es donde los amoraim van a comenzar a jugar en arameo con todas las posibles combinaciones lógicas. ¿Por qué es necesario decir que uno no debe entrar a una ruina por sospecha? Betipokle mishum mapolet. ¿No es suficiente con decir que uno no debe entrar a una ruina porque se le puede ir encima? Suena lógico, ¿verdad? Pero aquí, como vemos, ya estamos otra vez en la época de los amoraim, porque estamos hablando arameo y es un texto tremendamente back and forth, es toma y dame, toma y dame, toma y dame. Argumento contra argumento, shakla betaria, que como se dice en arameo. Shakla betaria es toma y dame. Discusión talmúdica. Eso es patrimonio prácticamente exclusivo de los amoraim. Entonces, ¿por qué es necesario enseñar? Recordemos, Javerín, una de las presuposiciones lógicas del Talmud es que la Torá y la Mishnah no dicen nada en vano. Entonces, si hay algo que suena redundante, entonces hay que encontrar una forma de que no lo sea. Mibnei Hashab, ¿en serio? O sea, usted necesita mencionar que no debe entrar a una ruina porque van a sospechar que está teniendo relaciones. De tipo diga simplemente, peligro, esto es peligroso, no, usted no quiere que una pared se le caiga encima. Dejadate, bueno, ¿qué pasa cuando es una ruina nueva? Una ruina no muy ruinosa. Una casa abandonada, pero que las paredes están bien. En ese caso, ok, una casa abandonada que no tenga paredes ruinosas, pues seguramente está llena de chocarreros. Batrey, bueno, ¿y qué pasa si yo entro con otra persona? Aquí la presunción siendo que los fantasmas, que los duendes no atacan a dos personas, sino a una persona sola. En ese caso, y Betrey, Hashad, Nami Leika, en ese caso, si entran dos personas, dos hombres y una mujer, en ese caso no podríamos decir que hay, o sea, que aquí ya no, ¿dónde quedó entonces la consideración de Hashad, de sospecha? Ok, porque dos tipos y una señora, pues no, ahí sí ya no hay sospecha. Y la respuesta del Talmud es fascinante. Betrei uparitzei. ¿Qué tal que estos dos tipos sean bastante disolutos? Porque la presunción es que todas estas leyes de Yihud, de seclusión,
de entrar con una persona del género opuesto a un sitio, pues así. O sea, si van dos personas y una señora, pues no se van a poner a hacer un ménage à trois. Pero aquí el Talmud lo dice de manera clara. Bueno, ¿qué tal que sí se pongan a hacer un ménage à trois? Y por lo tanto es necesario enseñar Hashad. Por lo tanto, Hashad, sospecha, no es algo meyutar, no es algo que sobre. Mibnei Hamapolet, ok, ¿por qué tenemos que enseñar lo de la avalancha? De tipo Klei Mishon Hashad Umezikin. En ese caso, no debe ser suficiente que uno no debe entrar a las ruinas pues, por sospecha y por los chocarreros. Bueno, ¿qué pasa si son Betrei Ukshare? Si son dos hombres, por lo tanto ya no se aplica lo de Nezikin, y son Kesherim, son los dos grandes pues Sadikim de la generación, pues no le van a hacer nada a esta pobre señora. Igual hay que encontrar una forma de prohibirles que entren a este sitio. Y esa es la forma en que lo encontramos. Mipnei Hamezikin, y por los espíritus nocivos. De tipo o sea, una vez yo tengo dos razones, la otra parece ser extra, ¿cierto? Si yo tengo el argumento de la sospecha y tengo el argumento de la pared que se va a caer, ¿yo por qué tengo que ir con este cuento tonto de los espíritus chocarreros? Bueno, ¿y qué pasa si hay una ruina nueva y las dos personas que entran ahí son kasher y además son dos? En ese caso, pregunta el Talmud, y Betrei Mezikin, no Minaika. Pues que si van juntos entonces tampoco es Mezikin. Bien, Coman Haishinan, esta es una casa que es profundamente embrujada. Aunque me gusta lo que están sugiriendo los Javerim de que hoy en día Mezikin también puede ser delincuencia. Esto yo creo que es una interpretación latinoamericana y naturalista. Y Bayat Eima, si quieres podemos explicarlo de esta manera. Leolam Behad, todo caso con una persona sola, Ubehur Bahadate, y con una ruina nueva, de Kai Bedabra, que está en el campo. En ese caso tendríamos que estar preocupados por los Mezikin, o sea, necesitamos el argumento de Mezikin para que esta persona no entre a la ruina. De Hata Mishum Hashad Leita, porque en el campo no hay cuestión, o sea, una ruina que está en la mitad del campo, no hay causa para preocuparse de impropiedad sexual. ¿Por qué? De Haisha Bedabra lo Shafija. ¿Por qué? Porque las mujeres en el mundo antiguo no salían solas al campo. Umishum Mezikin Ika. Pero en el caso de una ruina nueva en el campo, entonces, ¿cómo vamos a encontrar una forma de prohibir a la persona entrar? Mezikin. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Talmud aquí? Los Tanaim nos dieron tres razones por las cuales está prohibido entrar a una ruina. Estas razones parecen ser excesivas, parece que con dos yo explico cualquier situación. Y lo que ha hecho el Talmud es explicarnos lógicamente por qué necesitamos las tres condiciones que nos dan los rabinos. Preguntas. Ok. Entonces pasemos a la halajá práctica. Esto está en Gilhot Tefilá del Rambam 5.6.
Tikuna makom keitzad, uno solo debe rezar en un sitio arreglado. Yamod de makom namok, debe pararse en un sitio bajito. Veachzir panav lakotel, y con la cara hacia la pared. Betzarich leftoach halonot o ptachim, y abrir las ventanas, keneged Yerushalayim, en dirección a Jerusalén, kedei lehitpalel kenegdan, para rezar frente a ellas, como está escrito en el caso del profeta Daniel, bekaven petachim lei bealiatei beneged Yerushalayim. El profeta Daniel subía a su segundo piso y abría las ventanas, en este caso hacia el occidente, hacia Jerusalén, y rezaba en esa dirección. Bekobama com letfilato, una persona debe tratar de escoger un sitio donde debe rezar siempre. También, veimit palelim bejurba, no rezamos en una ruina. Velola jorei beta knesset, no detrás de una sinagoga. Ela en quien hezir panable beta knesset, a menos de que la persona torne su cabeza hacia la sinagoga. ¿Ok? Entonces, alajale maase, haverim, sea cual sea la razón, no hay que rezar en una ruina. En Hilchot Rotzeach 12.6 el Rambam enfatiza esto de nuevo. Vejenlo yan otz hasakin betoch haetrog o betoch hatzanon, shema ipol adam al hodah veyamut. Una persona no debe dejar un cuchillo atravesado en su etrog o en un betabel, eso es una especie de tubérculo, no se caiga y el chuzo queda parado y la persona se haga daño, o sea, es decir, uno no debe dejar cuchillos descubiertos por algún lado. Vejena sur le adam labor tajat tiernatu, y está prohibido que una persona pase al lado de una pared inclinada, o al gesher ra'ua, o a un puente tembladizo, un puente que no esté muy estable, o lejikanet de jurba, o entrar a una ruina. Vejen, kol kayotzeba elu, misha'ar hasakanot, y todas las otras cosas que ponen en peligro la vida, asur la amod binkoman. Está prohibido pararse ahí. Para el Rambam, creo que el único argumento convincente es no entra a las ruinas. ¿Por qué? Porque le va a hacer daño. Porque se le va a caer encima. Es peligroso. Ok, el Rambam no es un gran fanático de los mazdikim, como podemos imaginarnos. Y con esto, Haverim concluye nuestro segundo cañonazo talmúdico. Azoy. Preguntas. Meli, déjame decirlo en términos lo más decentes posible. Hacer caparot con un gallo y una gallina es idolatría. Punto. El Shulchan Aruch dice de manera explícita que es una muy mala costumbre, que no debería continuar. En mi opinión, una persona que hace caparot con gallos incurre en 3 transgresiones. La primera de ellas, eso es un korban hutz. Eso es decir, es hacer un sacrificio por fuera del templo. Pero no es un sacrificio, no es un sacrificio. Usted está cogiendo este gallo y dice, esto es por mis transgresiones. Ese es el propósito de los korbanot. ¿Cuál es el castigo para hacer korbanot por fuera? Es azotes. Primero. Segundo, es tzar ba'alei haim. Es causarle sufrimiento innecesario a un animal. En el mundo antiguo, pues en el siglo XVI,
¿Cómo se hacían las caparot? Yo cogía mi gallito, mi gallinita, la llevaba al shojet. El shojet afilaba bien el cuchillo, hacía la shejitá y esta gallina iba a los pobres. Ok, me aguanto el Corban Hutz, me aguanto que es una vaina pues completamente supersticiosa y equivocada, pero bueno, al menos un pobre está pudiendo comer pollito en Rosh Hashanah. Pero hoy en día, que en estos grupos hasídicos de Brooklyn es una línea de 100 personas y eso el shojet está matando gallos y eso los botan a la basura, Javier. Los botan a la basura, ni siquiera se los regalan a los gentiles. Es una grosería. Es una grosería. Ahora, ustedes, Javerín, que están en América Latina, si ustedes matan un gallo y lo degüellan, ese gallo es 3 porque ninguno de ustedes es shohet. Ninguno de ustedes es shohet. ¿Ok? No, no hay quien lo regule. ¿Quién regula la superstición de la gente? Meli, ¿acá en dónde? ¿Qué comunidad hace? ¿Quién en Bogotá? La comunidad de las 79, que son sefarditas, deberían hacerle caso al Shulchan Aruch y a Yosef Caro, que dice que este es un muy mal minhag. Ahí, o sea, la historia de esto es, Rashi cita una costumbre babilonia, que se cogían semillas, ¿cierto? Y hacían, y las semillas se pasaban por encima de la cabeza de los hijos y decían, esto es tu capará, esto es para ti, y luego las semillas se botaban en un río. Originalmente esta era una cosa vegetariana. La costumbre evoluciona mal, ya para la época de Joseph Caro, Rabbi Joseph Caro se revela en contra de eso y dice, esto no es una mala costumbre, dice minhag ra meod, es un muy mal minhag. Y luego viene el Ramá, Moshe Isserlis, que era el glosista ashkenazí, dice, bueno, sí, pero es que aquí lo hacemos y es bueno continuar con el minhag. Minhag no mata la jaja. Esto tiene mucha cara de ser un Corban Hutz. Segundo, es crear es sufrimiento innecesario un animal. Y tercero, especialmente si el gallo va a ser botado, ¿cierto? Y si la gallina va a ser arrojada a la caneca, eso es Bal Tashchit. Bal Tashchit es una mitzvah de que uno no debe gastar cosas innecesariamente, ciertamente una vida. ¿Ok? Hay gente que hace la cosa con dinero, preferible. Yo no hago caparot. ¿Por qué? Porque yo sé que lo único que a mí me puede dar capará es la teshuva. Lo único que a mí me puede verdaderamente limpiar de mis transgresiones es la teshuva. Todo lo demás es un engaño. O sea, la sedacá sí es bueno, o sea, pero la sedacá es parte del proceso. Pero si yo doy sedacá y no me arrepiento, no, o sea, ustedes no tienen que hacer caparot. Pero espero que no lo hagan con gallos. Y, si tienen pues una urgencia, háganlo con dinero. En mi opinión, es una mala costumbre. Ok, quieren incentivar, es un ritual bonito, pero de nuevo, es un ritual que ustedes van a hacer con sus hijos. Qué mensaje le están dando a sus hijos? ¿Cierto? Yo cojo mi tarjeta de crédito, cojo un billete de $50 y digo, Zeja para ti, Zetemur a ti, ¿Qué es eso? Brujería, Javier. Yo en esto sí soy muy aburrido.
Quieren darse de acá, dense de acá tranquilos, sin hacer aspaviento y sin crear expectativas falsas. Estos $50 no son para ti, no son temur a ti, no irán a la sedacá y yo iré a la vida. Dense de acá, de la callado, ¿cierto? Sí, o sea, y los niños si quieren, vayan, hagan tashlich, enséñenles a sus hijos Torah, encuentren una mejor forma, yo creo, de celebrar. A mí esta cuestión de, de las caparós me da alergia. Ahora, sobre la cuestión de rezar al aire abierto. No hay una prohibición explícita de rezar al campo abierto. Idealmente, como nos dice el Rambam, es mejor rezar adentro, siempre en el mismo sitio, ¿cierto? La preocupación, yo creo, de rezar a campo abierto era que la gente pensaran que le estaban rezando a los árboles, ¿cierto? Que le estuvieran rezando a la naturaleza. Hoy en día, Javerín, o sea, salvo unos ciertos grupos muy extraños de judíos hippies, yo creo que esa no es tanto una preocupación. ¿Ok? Normativamente, halágicamente, es preferible rezar, o sea, el mejor sitio para rezar es el sitio donde uno se sienta más cómodo. Los seres humanos hoy en día, por lo general, nos sentimos más cómodos adentro que afuera. Especialmente nosotros, seres urbanos, bichos urbanos, nos sentimos mejor adentro. ¿Ok? El movimiento hasídico y el movimiento cabalista en Sfat tenía la costumbre de rezar en los campos. ¿De dónde creen que viene? ¿Qué significa lejado de? No, eso es anile dodi. ¿Ven? No. Lejado de no significa ven. Eso sería bo dodi. Lejado de es ve, amado mío. Es del verbo ir, no del verbo venir. ¿Por qué? Porque lejado de es una invitación de salir. Lejado de Likrat Kala Penei Shabbat Nekabela. Salgamos de esta sinagoga y vamos a los campos a recibir la reina Shabbat. Así era que lo hacían en Sfat en el siglo XVI. Lejado de es escrito por el rabino Shlomo Halevi Alkabetz, uno de los grandes cabalistas de Sfat, amigo de Yosef Karo. Y en Sfat se vestían de blanco y ellos salían a los campos el viernes por la noche a ver el sol ponerse y a recibir el Shabbat. El problema es que como nosotros estamos, ya esta vaina se aburguesó, ¿cierto? Se volvió más suburbana. Entonces, pues siempre todos los sidurín, ven, amado mío. ¿Por qué? Porque yo estoy sentado pues en la sinagoga. Pero originalmente la costumbre de los cabalistas de Sfat era salir y rezar Arvit afuera. ¿Ok? Y esto pues es algo que entra al movimiento hasídico, ciertamente en las obras del Besh, del Baal Shem Tov, y ciertamente en la obra de su bisnieto Rabbi Nachman Breslav, donde existe una necesidad, donde entrar en comunión con la naturaleza es parte de la vida espiritual, rezar en los bosques, rezar en Itbodedut, rezar en aislamiento en los campos, es algo no solo kasher, sino totalmente, preferible. ¿Ok? ¿Cuál es el psak? ¿Cuál es el psak? Hagan lo que se sienta cómodo. Yo personalmente no me siento cómodo vestido de blanco saliendo a correr por los campos el viernes por la noche. Porque yo vivo en la ciudad. Ahora, cuando a veces estoy en una finca pasando Shabbat, es lindo. Hacer el Shabbat afuera, ciertamente en Israel, es bonito, ¿cierto? Por allá un Shabbatón
en la Sierra Nevada sería muy lindo hacerlo, pero no es necesario, no es prohibido. ¿Ok? Preguntas. Lectio difficilior. La lectura más difícil es la correcta. Ok, Javelin, nos vemos en 1 hora para la Selijot y para nuestra clasecita del Rambam. Shavua Tov y Lehitraot.